Mi suegra le dio mi anillo a mi prima, pero mi padre mostró el verdadero. Capítulo 1. El anillo perdido. Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría de la manera más cruel posible. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años y vivo en Ciudad de México. Lo que te voy a contar cambió mi vida para siempre, y todo comenzó con un anillo que creí perdido para siempre. Era un viernes por la tarde cuando llegué a casa de mi suegra, doña Carmen, en la colonia Roma Norte. El aire olía a lluvia y las jacarandas comenzaban a florecer, pintando las calles de púrpura. Llevaba 3 meses casada con Diego, y aunque el matrimonio había sido hermoso, algo en la actitud de su madre hacia mí siempre me ponía los nervios de punta. Sofía, mi amor, pasa, me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Tengo algo que contarte sobre tu anillo de compromiso. Mi corazón se detuvo. Hacía una semana que había notado la desaparición del anillo que mi abuela me había heredado. Era una joya antigua, con un diamante pequeño pero brillante, rodeado de esmeraldas diminutas que formaban un patrón de flores. No era el anillo más caro del mundo, pero para mí tenía un valor incalculable. Había pertenecido a 4 generaciones de mujeres en mi familia. ¿Qué pasa con mi anillo, doña Carmen?, pregunté, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Me hizo pasar a la sala, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de las flores frescas que siempre tenía en la mesa del centro. Sus ojos evitaron los míos mientras se acomodaba en su sillón favorito, el de terciopelo verde que había sido de su madre. Mira, hija, yo sé que vas a entender. Tu prima Alejandra se va a casar el próximo mes, y bueno, ella siempre ha admirado ese anillo tuyo. Cuando lo encontré en el baño la semana pasada, después de que cenamos aquí, pensé que sería perfecto para ella. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo que se lo diste a Alejandra? Ese anillo es mío. Es de mi familia. Ay, Sofía, no seas dramática. Es solo un anillo, y Alejandra es familia también. Además, ya está comprometido oficialmente, y tú ya tienes el que te dio Diego. Sentí que el mundo se tambalea a mi alrededor. La lluvia comenzó a caer con fuerza contra las ventanas, como si el cielo compartiera mi dolor. No podía creer que mi propia suegra hubiera tomado mi anillo familiar y se lo hubiera dado a otra persona, como si fuera cualquier cosa. Doña Carmen, con todo respeto, necesito que me devuelva ese anillo. No es suyo para dárselo a nadie. Su expresión cambió completamente. La máscara de amabilidad cayó y pude ver en sus ojos la frialdad que siempre había sospechado que existía. No seas egoísta, Sofía. Alejandra ya lo tiene puesto y está feliz. No voy a quitárselo ahora. Me levanté del sillón, temblando de rabia y dolor. Esto no se va a quedar así. Ese anillo vuelve a mi familia, cueste lo que cueste. Salí de esa casa bajo la lluvia torrencial, empapándome completamente, pero el agua fría no podía enfriar la furia que sentía en mi pecho. Mientras caminaba hacia la estación del metro, con el ruido de la ciudad mezclándose con el de la tormenta, sabía que esta batalla apenas comenzaba. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, le conté todo. Su reacción me sorprendió, se puso del lado de su madre. Sofía, tal vez mamá tiene razón. Es solo un anillo, y Alejandra es familia. En ese momento supe que estaba completamente sola en esta lucha. Pero lo que no sabía era que mi padre tenía un as bajo la manga que cambiaría todo. Capítulo 2. La búsqueda de pruebas. Durante los siguientes días, no pude dormir ni comer bien. El pensamiento de ver a mi prima Alejandra luciendo el anillo de mi abuela me carcomía por dentro. Decidí tomar cartas en el asunto y buscar la manera de recuperar lo que era mío por derecho. El martes por la mañana, mientras Diego se fue a trabajar a su oficina en Polanco, aproveché para visitar a mi padre en su casa de Coyoacán. Papá siempre había sido mi confidente, y sabía que él entendería mi dolor mejor que nadie. Además, él había conocido a mi abuela y sabía perfectamente la importancia que tenía ese anillo en nuestra familia. Papá, necesito tu ayuda, le dije en cuanto abrió la puerta. Sus ojos, del mismo color café que los míos, inmediatamente mostraron preocupación.
¿Qué pasa, mija? Te ves terrible. Le conté toda la historia mientras preparaba café en la cocina de azulejos amarillos donde había crecido. El aroma familiar del café de olla con canela me tranquilizó un poco, pero la indignación seguía ardiendo en mi pecho. Esa mujer no tiene derecho, murmuró papá, moviendo la cabeza. Ese anillo ha estado en nuestra familia desde que tu bisabuela llegó de Puebla. Tu abuela me contó la historia completa antes de morir. ¿Qué historia, papá? Yo solo sabía que había pertenecido a varias generaciones. Mi padre se sentó frente a mí, sus manos curtidas por los años sosteniendo la taza de café. Mira, Sofía, hay cosas que no sabes sobre ese anillo. Tu bisabuela no solo lo heredó, lo compró con sus propios ahorros después de trabajar durante años como costurera. Cuando llegó a México desde Puebla, ese anillo representaba su independencia, su fuerza. Lo más importante es que yo tengo documentos que lo prueban. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Certificados de autenticidad, recibos de compra, incluso fotografías de tu bisabuela usándolo. Tu abuela me los dio antes de morir, diciéndome que algún día podrían ser necesarios para proteger la herencia familiar. Sentí una mezcla de esperanza y emoción. ¿Los tienes aquí? Están en una caja fuerte en el banco, pero puedo ir a buscarlos mañana. Además, mija, tengo una idea. Tu prima Alejandra trabaja en esa boutique en la zona rosa, ¿verdad? Podríamos ir a verla y confrontarla directamente. La idea me daba nervios, pero sabía que era necesario. ¿Crees que eso funcionará? Mira, Sofía, tu prima no es mala persona. Solo está siendo manipulada por tu suegra. Si le explicamos la verdad y le mostramos los documentos, estoy seguro de que entenderá. Esa tarde, papá y yo fuimos a reconocer el terreno. La boutique donde trabajaba Alejandra estaba en una calle pequeña llena de tiendas de ropa y joyerías. Desde afuera, pudimos verla atendiendo a unas clientas, y efectivamente, llevaba puesto mi anillo. Verlo en su mano me produjo una sensación física de dolor, como si me hubieran arrancado una parte de mí misma. Mañana volvemos con los documentos, me dijo papá, poniendo su mano en mi hombro. Y también vamos a tener una conversación seria con tu suegra. Esa noche, Diego llegó a casa más tarde de lo usual. Cuando le conté sobre mi conversación con papá, su reacción fue aún peor que la primera vez. Sofía, ya basta con este drama. Mi madre hizo lo que pensó que era mejor para la familia. No voy a permitir que armes un escándalo. Un escándalo. Diego, es mi herencia familiar. Es solo un anillo, Sofía. Deja de actuar como si fuera lo más importante del mundo. Me fui a dormir esa noche sintiéndome más sola que nunca. Mi esposo no me apoyaba, mi suegra había robado mi herencia, y mi prima estaba usando algo que no le pertenecía. Pero tenía la esperanza de que los documentos de papá cambiarían todo. No sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo la situación del anillo, sino toda mi perspectiva sobre mi familia política. Capítulo 3. La confrontación. El miércoles por la mañana, papá y yo nos encontramos en la sucursal del banco donde tenía la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras él sacaba una carpeta amarilla, desgastada por el tiempo, que contenía los documentos que habían permanecido guardados durante décadas. Mira, mija, me dijo papá, abriendo cuidadosamente la carpeta sobre la mesa del pequeño cubículo privado del banco. Aquí está todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver las fotografías en blanco y negro de mi bisabuela. En una de ellas, tomada en 1945, se la veía orgullosa con su vestido de domingo, y en su mano derecha brillaba inconfundiblemente mi anillo. El certificado de autenticidad, emitido por una joyería de Puebla, describía cada detalle: anillo de oro de 14 quilates con diamante central de 0.5 quilates y 6 esmeraldas pequeñas dispuestas en patrón floral. Papá, esto es perfecto. Con estos documentos, nadie puede negar que el anillo es nuestro. Eso no es todo, Sofía. Mira esta carta. Me mostró una hoja de papel con la letra cuidadosa de mi abuela. Era una carta dirigida a mí, escrita poco antes de su muerte,
donde explicaba la historia completa del anillo y expresaba su deseo de que pasara a mí como la siguiente generación de mujeres de la familia. Abuela lo tenía todo planeado, susurré, tocando suavemente la carta. Tu abuela era una mujer muy sabia. Sabía que algún día podrían surgir problemas, por eso se aseguró de que todo estuviera documentado. Armados con estos documentos, nos dirigimos a la boutique donde trabajaba Alejandra. El tráfico en Reforma estaba especialmente pesado ese día, y mientras esperábamos en el metro, papá me dio algunos consejos. Recuerda, mija, Alejandra no es tu enemiga. Ella simplemente no conoce la verdad. Mantén la calma y deja que los documentos hablen por sí solos. Llegamos a la boutique alrededor de las 2 de la tarde. Alejandra estaba organizando unos vestidos cuando nos vio entrar. Su expresión cambió inmediatamente al verme, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Prima, ¿qué haces aquí?, preguntó, sus ojos evitando conscientemente mirar hacia mi padre. Alejandra, necesitamos hablar sobre el anillo que llevas puesto, dije, tratando de mantener mi voz firme pero no agresiva. Ella instintivamente cubrió su mano con la otra. ¿Cuál anillo? Ah, este. Doña Carmen me lo dio. Dice que era tuyo, pero que ya no lo necesitabas. Ese anillo perteneció a mi bisabuela, mi abuela, y ahora es mío. Tengo documentos que lo prueban. La expresión de Alejandra cambió a una de confusión genuina. ¿Documentos? Pero doña Carmen me dijo que era solo un anillo viejo que habías perdido. Papá intervino con su voz calmada pero firme. Alejandra, mija, sabemos que tú no tienes la culpa de esta situación. Pero este anillo tiene más de 70 años en nuestra familia. Aquí tienes las pruebas. Le mostramos las fotografías, el certificado de autenticidad y la carta de mi abuela. Mientras Alejandra leía, pude ver cómo su rostro se llenaba de horror y comprensión. Dios mío, Sofía. Yo no sabía nada de esto. Doña Carmen me dijo que era solo un anillo que habías perdido y que habías dicho que si alguien lo encontraba, se lo podía quedar. ¿Ella te dijo eso?, pregunté, sintiendo como la rabia volvía a crecer en mi pecho. Sí, y también me dijo que como tú ya tenías el anillo de compromiso que te dio Diego, ya no necesitabas este. Incluso me dijo que tú habías dicho que era feo y anticuado. Papá y yo nos miramos. La manipulación de doña Carmen era peor de lo que habíamos imaginado. Alejandra, todo eso son mentiras, dije, tomando su mano. Yo nunca dije nada de eso. Ese anillo es mi tesoro más preciado. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto, prima. Yo jamás habría aceptado el anillo si hubiera sabido la verdad. Se quitó el anillo inmediatamente y me lo entregó. Aquí tienes. Y te pido perdón por haber sido parte de esto sin saberlo. Cuando el anillo volvió a mi dedo, sentí como si una parte de mi alma hubiera regresado a casa. Pero la satisfacción duró poco, porque sabía que la verdadera confrontación aún estaba por venir. Ahora tenemos que hablar con doña Carmen, dijo papá. Y esta vez, Diego va a tener que escuchar la verdad completa. Capítulo 4. La verdad sale a la luz. Esa misma tarde, papá y yo nos dirigimos directamente a casa de doña Carmen. Llevaba mi anillo puesto nuevamente, y aunque sentía una inmensa satisfacción por haberlo recuperado, sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería una de las más difíciles de mi vida. El cielo estaba nublado, típico de la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Las calles de la Roma Norte estaban húmedas por la llovizna constante, y el aire olía a tierra mojada y escape de coches. Mientras caminábamos hacia la casa de mi suegra, papá me recordó que mantuviera la calma. Recuerda, mija, tenemos la verdad de nuestro lado. Los documentos no mienten. Doña Carmen abrió la puerta con su sonrisa habitual, pero su expresión cambió drásticamente cuando vio el anillo en mi mano. ¿Qué hace usted aquí, don Ricardo?, preguntó, dirigiéndose a mi padre con una frialdad que no había mostrado antes. Vine a aclarar algunos malentendidos sobre el anillo de mi hija, respondió papá con diplomacia. Malentendidos. No hay nada que aclarar. El anillo estaba perdido,
Y yo se lo di a quien lo necesitaba. Doña Carmen, intervine, Alejandra me devolvió el anillo. Ella no sabía que usted le había mentido sobre su origen. La cara de mi suegra se puso roja de rabia. ¿Cómo que le mentí? Yo no miento. Según Alejandra, usted le dijo que yo había dicho que el anillo era feo y anticuado, y que si alguien lo encontraba se lo podía quedar. Es cierto. Hubo un silencio incómodo. Doña Carmen evitó mi mirada y se dirigió a la sala, esperando que la siguiéramos. Siéntense, dijo con voz tensa. Vamos a aclarar esto de una vez. Papá sacó la carpeta con los documentos y la puso sobre la mesa de centro. Doña Carmen, este anillo ha estado en nuestra familia durante más de 70 años. Aquí están las pruebas. Mientras mi suegra revisaba los documentos, pude ver cómo su expresión cambiaba. Sabía que estaba acorralada, pero no esperaba su reacción. ¿Y qué si es de su familia?, dijo finalmente, con una agresividad que me sorprendió. Sofía lo perdió en mi casa. Por la ley del hallazgo, era mío. Doña Carmen, eso no es cierto y usted lo sabe, dijo papá con firmeza. Además, usted le mintió a Alejandra sobre las circunstancias. Yo no le mentí a nadie. Solo simplifiqué la situación. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Era Diego, que llegaba del trabajo. Su expresión de sorpresa al vernos a todos reunidos fue evidente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aflojándose la corbata. Tu esposa está armando un escándalo por un anillo, dijo doña Carmen antes de que pudiera responder. Diego, siéntate. Necesitas escuchar esto, le dije, tratando de mantener la calma. Le expliqué toda la situación, cómo su madre había tomado mi anillo, se lo había dado a Alejandra con mentiras, y cómo habíamos descubierto la verdad. Le mostré los documentos y la carta de mi abuela. Mamá, ¿es cierto que le dijiste a Alejandra que Sofía había dicho que el anillo era feo?, preguntó Diego. Doña Carmen guardó silencio por un momento largo. Yo pensé que era lo mejor para todos. Alejandra necesitaba un anillo para su compromiso, y Sofía ya tenía el tuyo. Pero ese no era tu anillo para dárselo a nadie, exploté. Y además mentiste sobre lo que yo había dicho. Ya basta, gritó Diego, levantándose. Esto es ridículo. Es solo un anillo. Diego, dijo papá con voz calmada pero firme, no es solo un anillo. Es la herencia familiar de tu esposa, y tu madre no tenía derecho a tomarlo, mucho menos a mentir sobre él. ¿Cómo se atreve a venir a mi casa a decirme lo que hice mal?, respondió doña Carmen, dirigiéndose a papá. Me atrevo porque usted le robó a mi hija, dijo papá, sin levantar la voz pero con una firmeza que nunca le había escuchado. El silencio que siguió fue tenso. Diego miraba alternadamente a su madre y a mí, claramente incómodo con la situación. Mira, Sofía, dijo finalmente, ya tienes tu anillo de vuelta. ¿No podemos simplemente olvidar esto y seguir adelante? Su pregunta me dolió más que todo lo que había pasado. ¿Olvidarlo? Diego, tu madre me robó, le mintió a mi prima, y tú quieres que simplemente lo olvide. No fue robo, fue un malentendido. Un malentendido. ¿Qué parte de tomar algo que no es tuyo y dárselo a otra persona con mentiras es un malentendido? En ese momento, supe que mi matrimonio tenía problemas más profundos de los que había imaginado. Pero papá tenía una última sorpresa que cambiaría todo. Capítulo 5. El secreto del padre. Después de la tensa confrontación en casa de doña Carmen, papá y yo regresamos a su casa en Coyoacán. El ambiente entre nosotros era pesado, y yo no podía dejar de pensar en la actitud de Diego durante toda la situación. Su falta de apoyo me dolía profundamente. Papá, no sé qué hacer, le dije mientras nos sentábamos en su pequeña sala. Siento que Diego no me entiende, y su madre claramente me odia. Mija, hay algo más que necesitas saber, me dijo papá, con una expresión seria que no le había visto antes. Algo que no te dije antes porque esperaba no tener que hacerlo. ¿Qué pasa, papá? Me estás asustando. Se levantó y fue hacia su escritorio,
de donde sacó otra carpeta, esta vez de color azul marino. Cuando tu abuela me dio los documentos del anillo, también me dio información sobre la familia de Diego. ¿Información sobre su familia? ¿Qué tipo de información? Tu abuela trabajó durante años como secretaria en un bufete de abogados. Parte de su trabajo era investigar antecedentes familiares para casos de herencia. Cuando le contaste que te ibas a casar con Diego, ella decidió investigar a la familia por precaución. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué encontró? Doña Carmen no es quien dice ser, Sofía. Su nombre real es Carmen Morales, y tiene antecedentes penales por fraude y estafa. Cambió su identidad hace más de 20 años, cuando Diego era pequeño. La información me golpeó como un balde de agua fría. ¿Estás diciendo que mi suegra es una estafadora? Según estos documentos, sí. Estuvo involucrada en varios esquemas de fraude en Guadalajara antes de mudarse a Ciudad de México. Tu abuela encontró registros judiciales, reportes policiales, incluso testimonios de víctimas. Y Diego lo sabe. No lo creo. Él era muy pequeño cuando ella cambió su identidad. Probablemente piensa que su madre siempre se ha llamado Carmen Rivera, como dice ahora. Tomé los documentos con manos temblorosas. Había fotografías de fichajes policiales, reportes de investigación, y testimonios de personas que habían sido estafadas por doña Carmen años atrás. Una de las víctimas había perdido sus ahorros de toda la vida en un esquema de inversión falso que ella había organizado. Papá, esto es increíble. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque esperaba que nunca fuera necesario. Tu abuela me hizo prometer que solo usaría esta información si la familia de Diego intentaba hacerte daño. Ella quería protegerte, pero también respetaba tu decisión de casarte con él. ¿Crees que por eso doña Carmen tomó mi anillo? ¿Es parte de algún patrón? Es posible, mija. Los estafadores rara vez cambian sus hábitos. Tomar tu anillo y dárselo a otra persona mientras te mentía a ti y Alejandra, suena exactamente como algo que haría alguien con su historial. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Todo comenzaba a tener sentido, la manera en que doña Carmen siempre me había tratado con desconfianza, cómo había manejado la situación del anillo, las mentiras que le había dicho a Alejandra. ¿Qué debo hacer con esta información? Eso depende de ti, mija. Pero tienes que preguntarte, ¿puedes confiar en alguien que tiene este tipo de pasado? ¿Y puedes estar casada con alguien que defiende a esa persona sin siquiera investigar la verdad? Esa noche, Diego llegó a casa más tarde que de costumbre. Evitó hablar sobre lo que había pasado en casa de su madre, y yo no sabía cómo abordar lo que había descubierto. Diego, necesitamos hablar, le dije finalmente, cuando se sentó a cenar. Si es sobre el anillo otra vez, Sofía, ya me cansé del tema. No es solo sobre el anillo. Es sobre tu madre y sobre nosotros. ¿Qué pasa con mi madre? ¿Qué sabes realmente sobre el pasado de tu madre? ¿Sobre su vida antes de que llegaran a Ciudad de México? Diego me miró con desconfianza. ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué tiene que ver con nada? Contéstame, por favor. ¿Qué sabes sobre su vida antes de mudarse aquí? Pues, ella siempre me dijo que vivíamos en Guadalajara, que mi padre murió cuando yo era pequeño, y que se mudó aquí para empezar de nuevo. ¿Y nunca te enseñó fotos de esa época? ¿Nunca conociste a familiares de allá? No, pero... Sofía, ¿a dónde quieres llegar con esto? Respiré profundamente. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre nosotros, pero también sabía que Diego tenía derecho a conocer la verdad sobre su madre. Tengo información sobre el pasado de tu madre que creo que debes conocer. Capítulo 6. La decisión difícil. Le mostré a Diego todos los documentos que papá me había dado. Vimos cómo su expresión cambiaba gradualmente de incredulidad a shock, y finalmente a una mezcla de dolor y rabia. Las fotografías del fichaje policial de su madre, los reportes de las estafas, los testimonios de las víctimas, todo estaba ahí, documentado y verificado. Esto no puede ser real, murmuró Diego, sosteniendo una fotografía de su madre de hace 20 años, mucho más joven,
con el número de identificación criminal visible. Mi madre no puede ser esto. Diego, lo siento mucho. Sé que debe ser terrible descubrir esto. ¿Cómo conseguiste esta información? ¿Hace cuánto la tienes? Mi abuela la investigó antes de nuestra boda. Papá me lo dijo hoy. Ella quería protegerme, pero esperaba que nunca fuera necesario usar esta información. Diego se levantó y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello. No puedo creer esto. Mi madre, toda mi vida ha sido una mentira. No toda tu vida, Diego. Tú eres una buena persona. Esto es sobre ella, no sobre ti. Pero ¿cómo voy a mirarla a los ojos sabiendo esto? ¿Cómo voy a enfrentarla? Tenemos que hablar con ella. Mereces respuestas. Tenemos. Sofía, después de cómo te traté estos días, después de no apoyarte cuando claramente mi madre estaba mal, ¿todavía quieres estar conmigo en esto? Era una pregunta justa. Los últimos días habían sido muy difíciles para nuestro matrimonio. Pero mirando a Diego en ese momento, viendo su dolor y confusión, recordé por qué me había enamorado de él. Bajo toda la confusión y la lealtad mal dirigida hacia su madre, seguía siendo el hombre bueno del que me había enamorado. Sí, Diego. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que de ahora en adelante, seremos un equipo. Que mi voz y mis sentimientos serán tan importantes como los de cualquier otro miembro de tu familia. Te lo prometo, Sofía. Te lo juro por todo lo que nos importa. Al día siguiente, fuimos juntos a casa de doña Carmen. Diego llevaba los documentos en una carpeta bajo el brazo, y yo podía ver que estaba nervioso. Habíamos decidido que él confrontaría a su madre, pero que yo estaría ahí para apoyarlo. Mamá, necesitamos hablar, le dijo Diego en cuanto ella abrió la puerta. ¿Todavía están con el tema del anillo?, preguntó, pero su tono era diferente. Había algo en su voz que sugería que sabía que esto era algo más serio. No, mamá. Esto es sobre ti. Sobre tu pasado. La expresión de doña Carmen cambió drásticamente. El color se desvaneció de su rostro, y sus ojos se movieron nerviosamente entre Diego y yo. No sé de qué estás hablando. ¿Te dice algo el nombre Carmen Morales?, preguntó Diego, sacando los documentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen se aferró al marco de la puerta, como si necesitara apoyo físico. ¿Cómo? ¿Dónde conseguiste eso? Entonces es cierto, dijo Diego, con la voz quebrada. Todo es cierto. Diego, hijo, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? ¿Qué has mentido toda mi vida? ¿Qué tienes antecedentes penales? ¿Qué estafaste a personas inocentes? Tú no entiendes lo que pasé. Tú no sabes lo que tuve que hacer para sobrevivir. ¿Y por eso estuvo bien robar? Por eso estuvo bien mentir. Por eso estuvo bien tomar el anillo de Sofía. El anillo no era robo. Ella lo perdió en mi casa. Mamá, basta. No más mentiras. Diego estaba llorando ahora, y yo sentía mi corazón romperse por él. Puse mi mano en su hombro para que supiera que estaba ahí. Mamá, necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué cambiaste tu identidad? ¿Qué más me has ocultado? Doña Carmen se derrumbó en una silla, finalmente derrotada. Me llamo Carmen Morales. Cambié mi identidad porque tenía problemas con la justicia. Pero hijo, todo lo que hice fue para darte una vida mejor. ¿Una vida mejor basada en mentiras?, preguntó Diego, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo era muy joven, estaba desesperada. Tu padre me había abandonado, no tenía dinero, no tenía trabajo. Las estafas, al principio parecían la única manera de sobrevivir. ¿Y el anillo de Sofía? ¿También eso era por supervivencia? Hubo una pausa larga. No, admitió finalmente. El anillo, vi una oportunidad y la tomé. Pensé que Alejandra lo necesitaba más que Sofía. No era tu decisión, gritó Diego.
Y le mentiste a todos sobre las circunstancias. Porque sabía que si decía la verdad, ustedes reaccionarían exactamente así. Diego se volteó hacia mí, con los ojos rojos de llorar. Sofía, lo siento tanto. No puedo creer que defendí esto. No puedo creer que no te apoyé cuando claramente tenías razón. Está bien, Diego. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. No, no está bien. Mi madre te robó, y yo actué como si fueras tú la que estaba siendo dramática. Doña Carmen se levantó bruscamente. No fui yo sola. Alejandra aceptó el anillo. Porque le mentiste, gritamos Diego y yo al unísono. Mamá, dijo Diego, recuperando la compostura, necesito tiempo para procesar todo esto. Yo necesito espacio. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a verte por un tiempo. Necesito decidir qué tipo de relación, si es que la hay, puedo tener contigo después de esto. Salimos de esa casa sabiendo que nuestras vidas habían cambiado para siempre. En el taxi de regreso a nuestro departamento, Diego tomó mi mano. Sofía, sé que estos días han sido terribles para ti. Sé que no fui el esposo que merecías durante esta situación. Diego. No, déjame terminar. Quiero que sepas que de ahora en adelante, tú eres mi prioridad. Tu familia, tus sentimientos, tu bienestar, todo eso es más importante para mí que proteger a alguien que claramente no merece mi lealtad ciega. Esa noche, nos sentamos juntos en nuestro sofá, y yo le conté todas las historias que sabía sobre mi anillo, sobre mi bisabuela, sobre las mujeres fuertes de mi familia que lo habían usado antes que yo. Diego escuchó cada palabra, acariciando suavemente el anillo en mi mano. Es hermoso, dijo. Y ahora entiendo por qué es tan importante para ti. No es solo el anillo, Diego. Es lo que representa. Es la historia de mi familia, la fuerza de las mujeres que vinieron antes que yo. Y ahora es parte de nuestra historia también, dijo, besando mi mano. Pero sabía que aunque habíamos superado esta crisis, tendríamos que reconstruir nuestra relación desde cero. La confianza que se había roto tendría que ser restaurada paso a paso. Capítulo 7. El nuevo comienzo. 3 meses habían pasado desde la confrontación con Doña Carmen. Diego había mantenido su palabra de no tener contacto con su madre mientras procesaba todo lo que había descubierto. Nosotros habíamos comenzado terapia de pareja para reconstruir la confianza en nuestro matrimonio, y aunque era difícil, estábamos progresando. Era un sábado por la mañana cuando sonó el teléfono. Diego estaba preparando café en la cocina de nuestro pequeño departamento en la colonia Condesa, y yo estaba leyendo en la sala. El aroma del café se mezclaba con el sonido suave de la lluvia contra las ventanas, creando una atmósfera tranquila que habíamos aprendido a valorar. Es Alejandra, dijo Diego, pasándome el teléfono. Hola, prima, dije, preguntándome qué podría querer. Sofía, necesito verte. Es sobre Doña Carmen. Algo ha pasado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Prefiero decírtelo en persona. ¿Puedes venir a casa de mis papás esta tarde? Unas horas después, Diego y yo estábamos sentados en la sala de mis tíos, con Alejandra frente a nosotros. Se veía nerviosa, jugando con sus manos mientras hablaba. Hace una semana, Doña Carmen me contactó, comenzó. Me pidió que nos viéramos para hablar. Yo no quería, especialmente después de todo lo que pasó con el anillo, pero ella insistió. ¿Qué quería?, preguntó Diego. Al principio, pensé que quería disculparse. Me habló sobre lo mal que se sentía por haber mentido sobre el anillo, sobre cómo había arruinado su relación contigo, Diego. Pero después me propuso algo. Diego y yo nos miramos. ¿Qué te propuso? Me dijo que tenía una idea para ganar dinero. Un negocio de joyería donde yo podría ser su socia. Me mostró un plan, fotografías de joyas, incluso contratos ya preparados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alejandra, ¿qué le dijiste? Al principio me emocioné. Sonaba como una gran oportunidad. Pero algo me molestaba del plan. Las joyas que me enseñó en las fotos,
parecían demasiado caras para el precio que ella decía que las podríamos conseguir. ¿Investigaste?, preguntó Diego. Sí, y aquí es donde se pone feo. Busqué en internet las fotos que me mostró, y descubrí que eran imágenes robadas de sitios web de joyerías reales. Las joyas que me estaba ofreciendo no existen. Era un fraude. Diego cerró los ojos y suspiró profundamente. Mi madre no ha cambiado nada. Hay más, continuó Alejandra. Cuando la confronté sobre las fotos falsas, ella no negó nada. De hecho, me dijo que el negocio funcionaba así, que era normal usar fotos de muestra. Luego me mostró una lista de clientes potenciales que había estado desarrollando. Clientes potenciales. Sofía, eran nombres de mujeres de la colonia, con información personal detallada. Sabía dónde trabajaban, cuánto ganaban, incluso qué tipo de joyas les gustaban. Había estado preparando esto durante meses. Me sentí enferma. ¿Quiénes estaban en la lista? Vecinas, amigas de la iglesia, incluso algunas compañeras de trabajo mías. Y Sofía, tú también estabas en la lista. Diego se levantó bruscamente. ¿Qué? Sofía estaba en la lista de víctimas potenciales. Según sus notas, ella pensaba que después de unos meses, cuando las cosas se calmaran entre ustedes, podría acercarse a Sofía con una oportunidad de inversión, como forma de disculparse por el anillo. Increíble, murmuré. Incluso después de todo lo que pasó, todavía planeaba estafarme. ¿Qué hiciste con la información?, preguntó Diego. Fui directamente a la policía. Tengo copias de todo, el plan fraudulento, la lista de víctimas potenciales, los contratos falsos. La policía me dijo que van a investigar. Alejandra, hiciste lo correcto, le dije, tomando su mano. Gracias por protegernos a todas nosotras. Es lo menos que podía hacer después de haber sido parte del problema con el anillo. Diego se sentó nuevamente, con la cabeza entre las manos. No puedo creer que mi madre haya llegado a esto. Planear estafar a mi propia esposa. Diego, dijo Alejandra suavemente, hay algo más que debes saber. Cuando la policía revisó la información que les di, descubrieron que tu madre ya tiene una nueva identidad. Ya no es Carmen Rivera ni Carmen Morales. Ahora se hace llamar Carmen Vega. ¿Una tercera identidad? Sí, y aparentemente la ha estado usando para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito. La policía cree que ya estaba planeando desaparecer después de ejecutar este fraude. Esa noche, de regreso en nuestro departamento, Diego y yo hablamos durante horas. Él estaba devastado por descubrir que su madre no solo no había cambiado, sino que había planeado involucrarme a mí en su próximo esquema fraudulento. Sofía, cuando pienso en todo lo que pasó con el anillo, ahora me doy cuenta de que no fue solo un error o un momento de debilidad. Era parte de un patrón. ¿Qué quieres decir? Mi madre siempre ha sido así. Siempre ha tomado lo que quería sin importar a quién lastimara. Lo del anillo fue solo el comienzo. Si Alejandra no hubiera descubierto el fraude, mi madre te habría estafado usando mi nombre y mi credibilidad. Pero eso no pasó, le recordé. Y ahora sabemos la verdad. Sí, pero Sofía, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Dime. ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos reconstruir lo nuestro después de todo esto? Miré mi anillo, brillando suavemente bajo la luz de la lámpara. Pensé en mi bisabuela, en mi abuela, en todas las mujeres fuertes de mi familia que habían enfrentado desafíos y habían elegido el perdón y el amor cuando era merecido. Diego, puedo perdonarte. Ya te he perdonado. Pero tenemos que seguir trabajando en nosotros. Tenemos que seguir construyendo un matrimonio basado en la confianza y el respeto mutuo. Te prometo que lo haremos. 2 semanas después, recibimos noticias de que doña Carmen había sido arrestada por fraude. Las autoridades encontraron evidencia de múltiples esquemas que había estado planeando, y varias víctimas anteriores habían salido a testificar en su contra. Diego decidió no visitarla en prisión. Mi lealtad está contigo ahora, me dijo. Con nuestra familia, con nuestro futuro.
Ahora, 6 meses después, nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. Hemos aprendido a comunicarnos mejor, a apoyarnos mutuamente, y a enfrentar los problemas como un equipo. Mi anillo sigue en mi dedo, no solo como un símbolo de mi herencia familiar, sino como un recordatorio de que a veces tenemos que luchar por lo que valoramos. Alejandra y yo nos hemos vuelto más cercanas que nunca. Ella a menudo dice que el incidente del anillo, aunque doloroso, le enseñó a ser más cuidadosa con las personas y las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad. Y papá está orgulloso de cómo manejé toda la situación. Tu abuela estaría orgullosa, me dice a menudo. Ella sabía que tenían la fuerza para proteger lo que es tuyo. Mientras escribo esto, puedo escuchar a Diego en la cocina, preparando la cena. Estamos esperando un bebé, y hemos decidido que si es niña, le pondremos el nombre de mi abuela. Y cuando sea grande, le contaremos la historia del anillo, de las mujeres fuertes de su familia, y de cómo a veces la verdad puede lastimar, pero siempre vale la pena luchar por ella. Mi anillo brilla en mi mano mientras escribo estas palabras, recordándome que algunas batallas valen la pena pelear, especialmente cuando se trata de proteger lo que más amas. Y aunque el camino fue difícil, al final, la verdad prevaleció, mi familia se fortaleció, y aprendí que a veces, las crisis más grandes pueden llevarnos a los nuevos comienzos más hermosos.